Primero dijo a Barbie y después dice a Susana y después vuelve a decir a Barbie. Él se va contradiciendo a medida que pasa el tiempo. Yo fui quien leyó esos resúmenes y yo garantizo que esas llamadas no existen. Yo garantizo que no existe ni siquiera en el teléfono de Barbie ni en el teléfono de Susana y mucho menos obviamente el de Micaela. ¿Quién mató a estas 4 mujeres? ¿Quién crees que fue el autor de todo? Quiroga. A mí no me cabe ninguna duda. Me inventaron una fuga. Me inventaron, así como usted lo dice, a mí me inventaron una fuga que fue, obviamente, yo no tuve nada que ver con eso. Y yo esa misma noche tuve una reunión con la directora de la Petinati y me dijo que ella lo único que hizo fue decir que encontró un barrote limado. Lo demás salió de fiscalía. Unas semanas antes, a principios de diciembre de 2011, una mujer que estaba en la puerta del supermercado Bea de Tolosa escuchó que un hombre le confesaba a otro que se había mandado una cagada y le mostraba las cicatrices y cortes en los nudillos. Mencionó a una nena y esta mujer sospechó que aquello podía tener algo que ver con el cuádruple crimen del que hablaba El País. Cuando llegó a su casa, buscó en la guía los teléfonos de gente con el apellido Galle y así ubicó a Daniel, el papá de Micaela, que la contactó con el fiscal Garganta. Este funcionario ordenó hacer un identikit del hombre que había visto en la puerta del supermercado Bea, pero la testigo no se quedó conforme con eso y como había escuchado un apodo, Hiena, buscó por ese lado. Encontró así a un tal Hiena Nítoli, y a José Luis Nítoli, el sobrenombre Hiena le sonó familiar por Javier Quiroga, ex marido de su sobrina. Curiosamente, este hombre y ese nombre, Javier Quiroga, estaban en la causa y había declarado como testigo porque era el albañil de la casa. De hecho, también estaba su ADN, porque se lo tomaron a muchas personas que frecuentaban ese domicilio, pero no lo habían cotejado. Cuando lo hicieron, coincidía con 18 pruebas levantadas de la escena. A Quiroga le decían la hiena por el corte de pelo del boxeador Rodrigo Barrios. Yo pude entrevistar a los dos, a Quiroga y a Martínez, en tiempos distintos, y en los dos me llamó la atención que eran bajos y de contextura relativamente delgada. Miden 1,65 m aproximadamente y hasta son parecidos. Susana había contratado a Quiroga para hacer unos arreglitos en la casa, probablemente sin saber que su esposa lo había dejado, que él se negaba a irse de la casa, que tenía deudas por juego y que era adicto a la cocaína y al alcohol. ¿Pero qué hacía ahí un sábado a la noche? Mucho se habló de una supuesta relación íntima entre ellos porque hubo testigos que contaron cómo Quiroga le confesó a su mujer que tenía un toco y me voy con Susana. Pero también se especuló con que ella no le había pagado los arreglos porque también tenía deudas de juego y una tercera posibilidad era que jugaran juntos en el bingo. Días después de la masacre, la hiena volvió al PH para arreglarle un ventilador a la vecina del departamento 2, Silvia Matsunaga, alias la japonesa, que era amiga de Susana. Le dijo que tenía la mano vendada porque se había caído de una escalera. Tiempo después los psicólogos le preguntaron a Quiroga qué sintió al ver la puerta del departamento de las víctimas. Él respondió que no miró para ese lado. Lo detuvieron en mayo del 2012 en un centro de rehabilitación para adictos y le encontraron zapatillas talla 41, aunque él calza 39. Explicó entonces que se las había comprado su madre y que las usaba para trabajar como albañil. Ante los policías hizo una declaración espontánea. Dijo que ese 26 de noviembre Martínez lo había pasado a buscar por su casa, que lo había invitado a tomar cerveza y que compartieron una rodaja de merca. Que así de la nada le confesó que estaba mal con Barbie y le propuso hacer unos arreglos en la casa de su novia. Que él fue porque necesitaba la plata y que de noche, mientras él tomaba mate con Susana, el karateca apareció de improviso y le dio un golpe en la cabeza. Que tenía un arma de fuego con la que lo amenazó y paralizó mientras mataba a todas con el palo de amasar y la cuchilla.
También dijo que antes de irse lo obligó a dejar sus huellas por todos lados para inculparlo. Y que si después no dijo nada fue porque amenazó de muerte a toda su familia. En la entrevista que le hice en 2015 en la Unidad 9, ya condenado, la hiena insistía con lo mismo. Cuando Marisol toca el timbre, ¿vos no se te ocurrió tampoco salir corriendo en ese momento que él salió? Mira, seguramente que si es para una persona normal, lo que me pasó a mí tiene explicación, pero como me pasó a mí, nunca nadie pudo decir si eso alguna vez, o eso le pasa a una persona. Yo creo que en ese momento tuve como un ataque de pánico o algo así, porque yo sentía que no podía moverme del lugar, que creo que por eso yo me muevo después que él me lastima, como que no podía reaccionar de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando. Por miedo me fui de esa casa, por miedo me quedé callado y hoy estoy pagando algo que no es mío, por miedo. Con el ADN de Quiroga en 18 pruebas y esa declaración inverosímil, el fiscal cambió la carátula y volvió a detener a Martínez, entonces como coautor. 4 meses después, la Cámara Penal dictó la falta de mérito y ordenó de nuevo su libertad, aunque igual terminó yendo a juicio oral como acusado. Un compañero de celda de Quiroga, en la unidad 34 de Melchor Romero, contó que la hiena se quebró y confesó los crímenes y que inculpó también a un hombre diciendo que este era el que lo había pasado a buscar en un auto, que había robado 3.400 pesos de la escena, que se repartieron entre los dos ese botín y que después se fueron a un prostíbulo. Sin embargo, ese testimonio nunca se incorporó a la causa. En el juicio se ventilaron algunos aspectos de la infancia de Quiroga, que fue muy difícil y en la pobreza extrema. Su hermana le pegaba, el padrastro era alcohólico, sufrió abusos y una tía, cuentan, lo obligó a ahogar a 3 gatos en una palangana. Con su mujer Alejandra tuvo 3 hijos, cuyos nombres se tatuó en los brazos. Ellos se habían separado en 2010 y la noche de la masacre, él la llamó de forma obsesiva porque ella había salido con amigas. Le escribió por mensajes que la estaba viendo. Los informes lo perfilaron como un mentiroso, un manipulador y con trastornos que, sumados a la ingesta de tóxicos, se convirtieron, y lo dijeron así, en un cóctel explosivo. En la sentencia del juicio, los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini concluyeron que había actuado un solo asesino y que las muertes fueron secuenciadas, provocadas de modo inesperado y con instrumentos encontrados en la vivienda, con un patrón común de agresión. Atontar a las víctimas con golpes de puño y luego con una desmesurada secuencia de heridas cortantes y punzocortantes con una misma cuchilla. Las huellas de zapatilla Topper talle 41 encontradas en el pasillo y dentro de la casa también eran de una sola persona. Se comparó el peso de la pisada con el desgaste del pie y la longitud del desplazamiento, y esa persona, a criterio de los jueces, fue Quiroga. El 18 de julio del 2014 lo condenaron a reclusión perpetua. Después lo trasladaron a la Unidad 9, una cárcel de máxima seguridad, donde se lo protegió en una celda de ex policías. Martínez fue absuelto. En total, pasó casi 200 días preso. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, productora Istock Podcasting. Instagram y Twitter, @Istock Podcasting.